Muy buenas noches, chicos. Quiero compartir con ustedes este pequeño video de refuerzo acerca del tipo de texto que estamos desarrollando, que es el correo electrónico. Primero, recordarles que esta entrega de versión final no tiene una nota, no es parte de ninguna evaluación, solo nos sirve como refuerzo y práctica para saber cómo redactar el texto y cuando sea el momento del examen aplicar lo que ya sabemos, ¿sí? Bien, vamos a empezar. En esta ocasión daremos a conocer el primer punto esencial de todo texto, que viene a ser el esquema. Cuando hablamos del esquema relacionado con el correo electrónico, pues trabajamos solamente la parte del contenido, específicamente los párrafos de desarrollo. Como ustedes observan en la pantalla, estamos trabajando dos párrafos de desarrollo. Cada párrafo tiene sus ideas principales, secundarias y terciarias. Los colores nos van a ayudar a identificar estas ideas, ¿no? El color rojo son las principales, el azul las secundarias y las negras ideas terciarias. Ahora bien, una característica muy importante del esquema que no debemos olvidar es su brevedad. En un esquema se colocan ideas claves, porque estas ideas son las que nos deben permitir recordar todo lo que nosotros hemos buscado como información, ¿correcto? De tal manera que elegimos aquellas frases que envuelven o que resumen todo aquello que hemos obtenido de nuestras fuentes. No se usan oraciones, no se colocan puntos, etcétera. ¿Ya? Esto para tenerlo en cuenta en función a algunas entregas en las cuales se ha optado por armar oraciones. El esquema es breve, el esquema es solamente un orientador, es un esqueleto y es el esqueleto solo de la parte de los párrafos de desarrollo. Bien. Continuamos y ahora vamos a hablar acerca de el correo en sí. El correo, como documento administrativo, tiene sus partes indispensables y que obviamente nos ayudan a identificar que se trata de este tipo de texto, como son los datos iniciales y los datos finales. En los iniciales vamos a encontrar al emisor, que en este caso son ustedes, y tienen que darse cuenta qué papel están asumiendo. El destinatario, a quién le van a enviar la información, las copias que pueden estar en la indicación de la tarea, ya puede ser una copia, copia oculta, etcétera. Y finalmente el asunto, que es la parte más importante del correo. ¿Por qué? Porque es la indicación o es la solicitud que nos están realizando. Es el problema que debemos informar. Antes de pasar al contenido, quisiera hacer hincapié en las copias, ya sea la CC con copia o CCO con copia oculta. Siempre hay que tener en cuenta que este tipo de documentos se van a trabajar dentro de una misma institución. Por lo tanto, si yo voy a poner cualquiera de las copias, debe tener el mismo dominio de la empresa, tanto del destinatario como del emisor. Lo digo porque en algunos trabajos observé que colocaron una copia, pero pusieron como dominio UTP, ¿ya? Y la empresa era otra. Entonces, no podemos trabajar un correo de una a otra empresa, porque el problema es dentro de una misma institución. Entonces, no podemos hacer ingresar a personas extrañas, digámoslo así, a este trabajo, ¿ya? Para tenerlo en cuenta, por favor, si es que nosotros queremos incluir alguna copia. Bien, pasamos a la parte del cuerpo. El cuerpo va a iniciar con lo que es el saludo. El saludo siempre es una fórmula. ¿Por qué se le llama fórmula? Porque siempre se usa, ¿ya? Es muy común. Por ejemplo, cuando ustedes reciben un correo de la universidad, siempre inicia con estimado estudiante, etcétera. Entonces, el estimado es una fórmula. Hay otras fórmulas que podemos utilizar,
pero esta es la más común. Luego de la fórmula está el grado de la persona, en este caso es ingeniero, y luego el apellido, ¿correcto? Si deseamos podemos colocar el nombre y los apellidos, pero lo más adecuado solamente es la fórmula, el grado y el primer apellido, ¿correcto? Muy bien. Pasemos a la parte del inicio, que en este caso está conformada por una frase de cortesía. La frase de cortesía viene a ser esta, que está acá. Es un placer dirigirme a usted. Es como una especie de extensión del saludo, ¿no? Esa es la frase de cortesía. Es el inicio de nuestra primera parte en la cual vamos a expresar lo que sucede y lo que me están solicitando, que viene a ser el contexto. Todo esto es el contexto, ¿correcto? Hasta esta parte de acá. Y lo que viene a continuación es el propósito, ¿sí? El propósito, o sea, ¿qué queremos conseguir con esto? En el contexto no hay que colocar mucha información. Recuerden que el correo es un documento administrativo que se caracteriza por su brevedad. Si yo quisiera ahondar en explicaciones, en detalles, en un correo puedo incluir los archivos adjuntos, pero tal cual lo escribo, tiene que ser breve. Seguidamente tenemos los párrafos de desarrollo y es justamente en esta parte donde vamos a aplicar el esquema que hemos elaborado, ¿ya? La idea principal, por favor, no inicia con un conector, ¿ya? La idea principal no inicia con un conector, la idea principal puede iniciar con este tipo de anticipaciones. En las instalaciones ocurrió un maltrato verbal, etcétera, etcétera. Pero no coloquemos conectores de orden. Los conectores de orden son conectores que se utilizan en las ideas secundarias, ¿correcto? Porque es ahí donde voy a enumerar la información que he colocado en mi idea principal. Y la idea principal es, digamos, lo general. Luego en secundarias y terciarias se comienza a detallar, a disgregar, ¿sí? Bien, la primera idea principal habla acerca del maltrato verbal, ¿correcto? Y me especifica que se dio en dos momentos. Ah, ese es el orden, ¿se dan cuenta? O sea, ya voy a empezar a establecer esa secuencia de situaciones que se han presentado. Por eso dice en el primero, la idea secundaria, y luego se explica con su idea terciaria. Y luego está en un segundo momento la otra idea secundaria y también se explica con la terciaria, ¿correcto? Cada separación entre ideas o elementos de un mismo párrafo se realiza con un punto seguido. Cuando yo termino el párrafo, punto y aparte y dejo un espacio vacío. Y acá claramente se puede observar los espacios vacíos. Acá yo puedo determinar la cantidad de párrafos que tengo. Seguidamente tenemos el párrafo, el desarrollo 2. Acá también iniciamos con la siguiente parte que dice, en vista de la situación presentada, consideramos que es importante tomar las medidas respectivas. Terminamos. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De esas medidas, ¿no? Y como son dos ideas secundarias, se supone que vamos a tomar dos medidas. La primera es una investigación. De acuerdo con un reglamento laboral, se explica con la terciaria y luego viene la otra. Segundo, se debe realizar una capacitación y luego se explica con su idea terciaria. Aparte de tener en cuenta la separación de elementos, ya sea con punto seguido, con punto y aparte, también es importante que consideren ustedes en la redacción de su texto las oraciones. Si en tu esquema has elaborado frases o palabras, pues esas frases o palabras en un texto se tienen que convertir en oraciones. Para que sea una oración, ¿cuál es la condición? Primero, que tenga sentido completo. ¿Ya? El sentido completo lo da el tener sus elementos, sujeto, predicado.
Segundo, que tenga un verbo conjugado. Y tercero, que se cierre la oración. Hay oraciones que se cierran con punto y hay oraciones que se cierran con signos o con otros signos, como la coma, punto y coma, etcétera. Pero siempre debemos cerrar una oración. Finalmente, terminemos con el cierre. Este texto, chicos, no es un texto argumentativo. No necesita un conector de cierre en suma, en síntesis, en resumen. No, no, no. Este es un texto administrativo y estamos hablando de un correo. Entonces, en el correo no necesitamos resumir ni hacer reflexionar sobre ninguna situación. Lo único que se hace en el cierre de un correo es reiterar, si desean, ¿no? Lo solicitado. Por ejemplo, acá dice, espero que la información le sea útil. O sea, le estás reiterando lo que necesita. Y se finaliza con una frase de cortesía. Sin más que añadir, agradezco su atención. En el modelo que tienen seguramente en UTP más Class van a encontrar otro cierre, pero siempre es una breve reiteración que no lleva conector ni nada por el estilo y seguidamente está la frase de cortesía. ¿Cómo se concluye nuestro correo? Con la despedida, que es también una fórmula: atentamente, cordialmente, saludos cordiales, y luego la firma corporativa. Corporativa, eso significa que pertenece a una misma institución y que todos los integrantes, tanto destinatario, emisor y las copias, también pertenecen a la misma institución. Se colocan los datos, nombres y apellidos del emisor, que son ustedes, el cargo que ocupa, la empresa, la web de la empresa, la dirección y los teléfonos. ¿Sí? Muy bien. Espero que esto de alguna manera nos ayude a poder corregir el texto que ya han redactado en su versión borrador para presentarlo en la versión final hasta el día domingo. Algunos alcances finales con respecto a este trabajo es, primero, volverles a reiterar que no tiene nota. Segundo, que les va a ayudar para llegar preparados a su primera evaluación, que será la siguiente semana. Tercero, con respecto a los trabajos grupales, se les pide que, así como lo han hecho en la versión borrador, uno envíe el documento colocando los nombres de todos los integrantes. La retroalimentación la voy a realizar para todos. Yo devuelvo la retroalimentación a todos de tal manera que ustedes puedan visualizar los aspectos de mejora. ¿Sí? Aquellos que de manera individual están enviando el trabajo, pues no hay ningún inconveniente con ello. Reciben tanto el documento como la retroalimentación. Eso sería todo. Si hay alguna consulta o duda, ya saben que tenemos el grupo de WhatsApp, así como la participación de nuestro delegado Becker. Para cualquier cosita, chicos, estoy atenta a sus mensajitos. Cuídense y vamos entregando esta actividad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches.